El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. No dominó su naturaleza de pecado. Ismael es el creyente que nació bajo bendición. Ve, conoce, pero nunca acepta el vivir por fe en un mundo natural. Escúcheme bien. Ismael nunca, aunque nació en bendición, tanto así que cuando Agar sale huyendo, el ángel que le dice: serás bendición, tendrás multitud de gente, tendrás muchas tribus, 12 tribus, serás pueblo fiero. ¿Por qué le dijo el ángel que sería fiero? Porque el ángel sabía que su mamá no le iba a levantar en Dios. Por eso hay un pasaje, amor, que dice: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es vergüenza de su madre. ¿Por qué la Biblia dice así? Porque en cierta manera las mamás tienen un poder de influenciar sobre los niños. ¿Qué influenció a Agar sobre Ismael? Por eso Romanos 2:5 dice la Biblia: pero eres terco y no quieres cambiar, y así estás acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que menos Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzgará correctamente y con justicia. Por eso tú que me escuchas, que quizás la carne y el mundo te jalan más, eres un Ismael. Porque Ismael nunca superó su rivalidad con su medio hermano. Y eso fue la causante por la cual tuvo que salir de la casa de su padre. Porque él nunca superó. ¿Por qué? Porque él andaba por vista y no por fe. Juzgaba lo que veía. Si fuera Dios, hubiera matado a todo el mundo. Y no dejaría a nadie en quien su propia opinión es pecador. Por eso Hebreos 12:17 dice la Biblia: porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Mire la actitud de estos hombres que viven en la carne. Tanto Ismael como Esaú, como Saúl, el rey. ¿Qué otro más así hay, amor, en la Biblia? Que su actitud hacia Dios les valía 5. No les valía nada. Judas. Personas que no mostraron arrepentimiento. Por ello, era necesario que Dios levantara un Isaac, que levantara un hijo espiritual, donde el humano queda de lado para florecer lo espiritual. Escúcheme bien. Dios tuvo que levantar un Isaac. Si tú lees la Biblia con atención, la Biblia no objeta nada de lo que hizo Abraham con Agar, pero sí nos muestra la actitud de Agar. Nos muestra más adelante la actitud de Ismael. Por eso es necesario que se levantara, aún estando viejo Abraham y Sara su esposa, un Isaac. Cuando todo se acaba. Por eso Dios permite la prueba. Porque a través de la prueba, todos los caminos a ti se te acaban. Y solo te queda uno: Dios. Por eso el versículo 13 de Romanos 4 dice: Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios
Esto hizo que Dios lo aceptara. Miren muy bien cómo es que Dios permitió que Ismael y Agar llegaran a la vida de Abraham para mostrarnos una dispensación en la cual estábamos esclavos a la ley. Digo estábamos porque estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo la ley. Por eso la Biblia es muy clara en decir, si Abraham hubiera obedecido la ley, ya no había nada para ti ni para mí. No, él confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Dios ha de hacer algo con alguien que no está en línea. Escúcheme bien. Dios ha de hacer algo con alguien que no está en línea. Recuerda que Dios puede respaldarte, pero no conocerte. Dios te puede respaldar. Pueden haber milagros, pueden haber prodigios, Dios te respalda. Pero tú eres verdaderamente conocido por Dios. Dios te conoce. No sé, tú, no lo sé, pero tú eres un instrumento que Dios use para sus planes. Mire que Abraham, el de las promesas, siempre estuvo dispuesto y obediente a Dios. Por eso dice Romanos capítulo 4, versículo 14. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada sirve confiar en Dios y sus promesas no valdrían nada. Por eso es que el apóstol le dice a aquellos romanos, hombre, no es por guardar, sino por obedecer. Cuando uno toma a alguien y le pide un favor y lo hace a regañadientas, obligado, pues nada va a fluir, porque no da su potencial. ¿Por qué? Porque se le impone. Así fue la ley. Pero si tú a alguien le dices, mira, colabórame, ayúdame, y hay disposición en la persona, pues fluyen las cosas, salen las cosas, se llegan a grandes triunfos. Eso fue lo que pasó con Ismael e Isaac. Así que dice, si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada sirve confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Si tuviera algo de importancia, subir de rodillas a Monserrate, pues ¿para qué sirve la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Si sirve que tú estés metido en una iglesia como ratón ahí, metido, o como aquellos que comen y comen Biblia, y te la recitas y la aprendes, pero no hay nada de espíritu, ¿de qué te sirve? Si nuestra simiente espiritual fuera Ismael, seríamos hijos de esclavitud. No solo porque fue hijo de Agar, la esclava, no, sino porque su mentalidad era terrenal. Era terrenal. Por ello nunca se habla de que su padre Abraham le haya dado heredad. Y eso me llamó la atención. Abraham nunca dio heredad a Ismael. ¿Por qué? Porque Abraham sabía lo espiritual. Abraham sabía lo espiritual. Por eso fue necesario que estuviera el pueblo de Israel bajo la ley y que fueran esclavos 400 años por la decisión que tomó Abraham al tomar a Agar, y Agar no entender el propósito de Dios, e Ismael poner sus cosas en lo terrenal. Por ello fue necesario que Israel tuviera esclavizado 40 años, para que una vez salieran de la esclavitud,
adoraran a Dios que los libertó de la esclavitud y recibieran la ley. ¿Por qué? Porque a través de la esclavitud ellos reconocieron que su ayuda venía ¿de quién? De Dios. Dios no los sacó con mano firme y poderosa y vieron milagros y aún así renegaban de Dios. Solo nuestra dependencia a Dios nos puede libertar del poder del faraón, que es tipo de Satanás. Solo Israel fue libre de mano de faraón, tipo de Satanás. ¿Por qué? Por su total dependencia en Dios. Para que en libertad anduvieran bajo normas y reglas que les permitieran acercarse a Dios para abrirle el camino al Mesías libertador, viendo esta nueva generación que somos nosotros, los Isaac espiritual. Por eso Romanos 4:15 dice el apóstol: Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, a nadie se culpa de obedecerla. En otras palabras, Abraham confió en Dios y no en la ley. El pueblo de Israel confió en la ley y no en Dios. ¿Tú en qué confías? Por eso el versículo 16 dice: por ello son las promesas de Dios que tuvieran valor para los descendientes de Abraham. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros, dice el apóstol, dice el Espíritu Santo. Versículo 17. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llevaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham, porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Mire que me llamó la atención cuando dice la Biblia que Abraham tenía 99 años, ¿sí o no? Y Dios le prometió ¿a quién? A Isaac. Luego la Biblia dice que vino el ángel y le habló a ellos. Y dice la Biblia que en el tiempo de las mujeres, porque ya Sara no menstruaba, ya no ovulaba, debía volver al tiempo del periodo. O sea, volvería a rejuvenecerse. Y dice la Biblia que Abimelech la tomó como mujer. Y yo decía: Señor, pero ¿qué transición es esta? Fue que introducieron este pasaje ahí y el escritor no continuó la narración. Pues el Señor decía: es que fue Sara tan joven, tan hermosa, que Abraham, anciano indefenso, no dijo nada. Y Abimelech la toma. Y Dios tiene que hablarle a Abimelech y decirle: no toques a esa mujer, porque esa mujer es la esposa de Abraham y no su hermana. Es por eso que en Romanos 4:19 dice la Biblia: aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, no dejó de confiar en Dios, y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Es que Abraham tuvo que haberse dado cuenta de la actitud de Ismael. Tuvo que darse cuenta, porque la Biblia nos dice y el apóstol nos habla. Es que el apóstol armoniza
el puente que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, o el puente que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos habla de la justificación por medio de la fe. Es que en este capítulo vemos que el apóstol habla de dos hombres que son insignia y orgullo de todo Israel. ¿Quiénes son? Abraham y David. Y Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Y David fue circuncidado y fue justificado después de haber sido circuncidado. Así que la justicia de Dios no es por obras. Porque si así fuera, piense usted por un momento, ¿qué sería de un hombre adúltero, fornicario, asesino como David? Y Dios lo declara justo. Vuelvo y te digo, no estoy diciendo que seas tú un pecador para que Dios te salve. No. Te estoy diciendo que si tú te metes con Dios, podrán haber errores, no de desobediencia, sino errores que salen fruto de tu caminar. Pero esos errores, fruto de tu caminar, tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero si tú mejor dicho, tú dices, esa mujer no es mi esposa, me voy a acostar con ella. Ahí tú estás abriendo una puerta. No, Dios me perdona, ¿sí? ¿Y qué tal mientras tú estés con ella, Dios te llame a cuentas y te mueras ahí mismo? Te vas al infierno. Así de sencillo. Pero si tú vas en tu caminar y ves a una mujer y tú dices, un momento, no, tengo a mi esposa. Son cosas que Dios comienza a obrar. Por eso vuelvo y te digo, la fe no es por obras. No. Y eso de sacar fuera de contexto a Santiago 2:17 es una barbaridad. Porque la Biblia dice, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, tú recibiste al Señor Jesucristo. Y como lo recibiste, eres una persona que le pagas a tus empleados sus primas, vacaciones, cesantías, seguro, y de vez en cuando, aunque ya todos los días, les das algo para que lleven a su casa. Les compartes de la bendición que Dios te dio. Es mejor compartir a que cojan por la derecha. Siente uno más alegría. Pero bueno, eso es ser yo cristiano. Estoy evidenciando obras de mi cristianismo. ¿O no es así? De que Dios me cambió. Pero resulta que tú conociste al Señor. Y eres un aleluya. Y pones la música a todo volumen. Y no pagas primas. No pagas vacaciones. No pagas cesantías. No pagas liquidaciones. Y todos, aleluya, gloria a Dios. Y alguien va a recibir de tu mano una bendición. No, ¿qué le pasa? Abusivo, respete. ¿En qué eso es para vender? En otras palabras, ¿qué fe hay en esa persona? Nada. ¿Hay un evangelio que lo vive? No y no. A eso se refiere Santiago. Si tú lees Santiago capítulo 2, está hablando acerca de la manifestación. Está hablando acerca de el mirar. Ejemplo, llega un hermano a la iglesia muy bien vestido. Se sabe que es un empresario, que tiene potencial. Hermanito, siga, adelante. Ahí está la fila VIP para ti, hermano. Ungido del Señor, aleluya. Uy, te toco y siento la presencia de Dios. Así él haya cometido lo que haya cometido. Y llega el hermano humilde. Y llega el hermano que no tiene, pues, sino su trabajo. No, ¿usted qué le pasa? Usted, no, allá no. Esos son los ungidos. ¿Usted qué le pasa? Por sus frutos se conoce. ¿No ve usted cómo vive?
A eso se refiere Santiago. Santiago está diciendo, si yo no tengo amor por otro, pues que me jacto de ser cristiano. Así que Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Es como dice el teólogo joven católico, que según él, Pedro no tuvo suegra. Bueno, ¿y cómo entonces se casó y no tenía suegra? Bueno, sin embargo, él sale con sus cuentos. Y él dice eso, dice, ¿por qué no mostrar obras? Por eso tú tienes que ir a la misa, por eso tú tienes que pagar el responso, por eso tú tienes que... Y yo decía, pero ¿qué le pasa? No, yo tengo que mostrar mi vida en el Señor. Por eso este pasaje, quizás el más controversial de la Biblia, si tú no le das una interpretación, podríamos caer en el error de decir que hay que mostrar que debo ayudar, leer la Biblia, orar, ayudar a los pobres para ser salvo. Pero el escritor está diciendo que somos salvos por gracia, pero debemos mostrar los frutos que se desprenden de la salvación, que es el orar, leer la Biblia, ayunar, pero no como una condición para ser salvo, sino son las evidencias que demuestran mi salvación. Hoy mi esposa, que es la que se encarga de hacer los textos y los versículos, decía eso tú, lo dijiste en tu hoy versículo, y yo lo escribí antes. Esto lo escribí hace mucho tiempo. Yo decía, vea Dios, ¿cómo permite que mi esposa abra el camino del versículo de hoy para yo poderte decir esto? La base que se está exponiendo, o que el Espíritu Santo, es que la salvación es por gracia, por la fe, que es lo que me introduce a que se evidencien obras en mí, pero por obras nadie es salvo. Por eso Romanos 3:24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que yo no merecía ser salvo. ¿Soy pecador? Sí, soy pecador. ¿Naturaleza del pecado? Sí. Pero es que gracias a Dios y a su obra en la cruz, es que yo soy salvo. Así que nadie merecía ser salvo. Por ello es que el apóstol está haciendo un resumen de lo que fue el actuar del patriarca para lograr entrar a pleno cumplimiento de la promesa. Porque las obras no son la manifestación externa de una evidencia interna. Escúcheme bien. Lo interno es lo que nadie ve. Y eso interno que nadie ve comienza a manifestarse por medio de mis obras. Así que comienza a exteriorizarse lo interno. Pero si yo pretendo que lo externo, que todo el mundo diga, ay, ese hermano, qué bendición, cómo ayuda a los pobres. Pero resulta que Dios no lo conoce. Dios lo respalda, pero Dios no lo conoce. Es lo que le estoy tratando de decir. Así que las obras son la manifestación externa de la evidencia interna, de la realidad interna que es nuestra fe, para lo cual no puede dimensionarse ni medir, mucho menos cuestionarse. Nace cuando reconozco que necesito de Dios para cambiar. Por ello el Evangelio de Dios es el reconocimiento de que necesito perdón de Dios. Y es que Ismael no pudo ser el espiritual. Por eso podemos llegar sin ninguna equivocación a la conclusión
que Isaac es la promesa de Dios espiritual físicamente en un hijo de la obediencia. Y físicamente, ¿por qué? Porque las promesas y la circuncisión, la simiente por la cual vendría el Salvador, fue Isaac y no Ismael. Por eso Dios le dice: reconoce que yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por ello, nunca Ismael pudo superar su vida. Nunca Ismael pudo superar su posición, porque la posición de Ismael se ve involucrada en el conflicto de entre dos mujeres, o sea, dos mujeres peleando, Sara y Agar, celosas. Agar, la sierva, toma un sentimiento de superioridad ante Sara, por ser ella quien en su razón sería el medio por el cual Dios cumpliría su pacto, las promesas hechas a Abraham. Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque pasaron 13 años y Abraham daba por sentado que Ismael sería el cumplimiento de la promesa, pero quedó sorprendido en que el hijo de la promesa nacería de Sara su esposa y no de la esclava. Pero también tendría un impacto mejor dicho, sin dimensión para Ismael, que hasta ahora el heredero de todo, que tenía 13 años, tenía que ser remilgado, puesto a un lado, porque llegó el hijo de la promesa. Así que queda Ismael en desconcierto, y no para menos. ¿Y esto qué nos quiere enseñar? Porque ya el tiempo se me fue. A veces en la vida vienen momentos duros, momentos en que nos rechazan, somos objeto de rechazo, pero tú te vas a quedar ahí. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le quito la cabeza. Ay, qué rico gusanito, ¿sí o no, niños? No. Ismael se quedó con una serie de sentimientos encontrados, porque pasó de ser el admirado por todos a un segundo plano. Máxime que todas las atenciones que eran para él ahora se volcan al hijo del patriarca de Abraham y Sara, el de la promesa. Por eso tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el apóstol nos habla acerca de Agar y de Sara. Miren lo que dice Gálatas 4:21. Ya termino. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Se acuerda que yo a usted le hablé que en el monte Sinaí Dios dio la ley a Moisés? Ahí lo está diciendo el apóstol. Es una alegoría. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril,
tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de los que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de libre. ¿Recuerdas que yo te dije que Ismael no heredó? Ahí la Biblia lo está diciendo. Por eso los judíos devotos, ellos tenían la escritura en un sentido literal y la consideraban importante. Y ellos hacían 4 cosas. Lo primero, el pechar, un sentido sencillo y literal. El remaz, sentido que sugerían. El deruz, el sentido que se deduce mediante investigación. Sodok, el sentido alegórico. Esto lo usó el apóstol Pablo para hacer esa alegoría. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un rabino conocedor de la ley, conocedor de todo, y él dijo: Ismael nació como resultado de una unión carnal entre un hombre y una mujer, pero Isaac nace porque Dios lo prometió. Agar es una mujer esclava, Sara es una mujer libre. Por eso, en tu vida hay 2 naturalezas: un Ismael, un Isaac. El Ismael no quieres que adores a Dios. El Ismael se opone a lo espiritual. Vamos para la iglesia. Uy, está haciendo frío. Ahí está hablando el Ismael. No. Uy, qué frío. Yo adoro al Señor aquí. Aleluya. Y ahí quedó. Otros, no, hermano, anden en esa vida nueva. No, hermano, usted sabe, la carne es débil. Ahí está hablando el Ismael. No. Tú tienes que desprenderte de todo pecado que te asedia y correr la carrera que tienes por delante. Me da mucha alegría haber estado con ustedes. Espero que este tema sea de bendición para su vida. Esperamos que Dios haya hecho milagros en tu vida, prodigios en tu vida, sobrenaturales, poderosos. Hoy hicimos algunos cambios, estamos tratando de mejorar. Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor. Recuerden que nuestro propósito es bendecir tu vida y que Dios te bendiga. Muchas gracias de todos aquí, el equipo de trabajo, de mi esposita. Les amamos, les queremos y que Dios les bendiga poderosa y abundantemente. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.